habrás escuchado miles de veces, que a veces te lo dicen hasta por cliché. Tu trabajo es importante para nosotros, ¿no? Hasta los CEOs y gerentes dicen, sin ustedes esto no podría ser posible. Pero acá se cumple literalmente al pie de la letra. Acá es un trabajo literalmente en línea. O sea, es Ujú. así. Tú tienes una persona, por ejemplo, que imprime las pantallas, las deja listas para ser usadas, ¿sí? Después tienes una persona que lava baldes, ¿sí? Las bateas. Ujú. Después es una persona que coge las pantallas y las bateas, porque en las bateas hay que ponerle las tintas. Y después viene el área de producción que recoge todo eso y las instala en la impresora y empieza a imprimir. Lo que imprimes pasa a control de calidad. Lo que pasa de control de calidad va al almacén y después viene la gente que hace el picking para enviar los productos. Entonces, Ujú. tú no tienes un balde, significa que no tienes un color disponible. Por lo tanto, retrasas toda la línea. Si no tengo al que lava las bateas o al que imprime las pantallas, la línea no puede, no pasa, no hay. Claro, es que todo es un sistema, ¿no? Está Todo todo es enganchado, es un proceso que necesita cada una de las piezas. Y el layout del almacén es un rectángulo gigante, el almacén es un rectángulo y está diseñado para que todo empiece de izquierda y termine en derecha. Entonces, incluso en el lado derecho está la plataforma de embarque y ahí es donde los camiones vienen y recogen la mercadería. Esto es literalmente lo que te enseñaban en las clases de la universidad, cuando decían, Ujú. pucha, los trabajadores son lo más importante. Acá es así. Explora Marketing Digital. Te da la bienvenida a una nueva cápsula digital. Únete a este viaje y aprendamos juntos sobre cómo sacarle el jugo a la tecnología de innovación y entérate de novedades y tendencias del asombroso universo digital. Conduce esta cápsula Edwin Peirano, especialista en marketing digital, branding y crecimiento de negocios online. Hoy tengo el gusto de entrevistar a un amigo, un compañero de colegio, Samuel Hidalgo, quien tiene una trayectoria bastante interesante y no solamente dentro de las canchas de fútbol, sino también en el área de recursos humanos. Y me parece muy interesante la historia que nos trae hoy, que es la marca con la que está trabajando ahora, Crazy Sharks, que es una marca que nace en Hawái y que se ha extendido por todo Estados Unidos con tiendas, llevando un concepto muy interesante acerca de la cultura hawaiana. Y quiero que hoy, Samuel, nos cuentes acerca de esta marca, pero sobre todo de lo que has ido haciendo desde que dejaste el colegio en el que nos conocimos y que luego también hemos compartido las canchas. Pero cuéntame un poquito cómo estás hoy, eh, y un poquito sobre todo este tema que nos trae a colación hoy. A ver. Bueno, gracias, Edu. En verdad, aprecio la invitación. De hecho, la estoy disfrutando bastante. Te cuento un poco más desde la última vez pues, que dejamos el colegio, ¿no? Básicamente, yo estudié Administración de Empresas, tuve un bachiller en la Universidad de Piura, y apenas terminé, empecé mi trayectoria en recursos humanos en la industria minera. De hecho, a lo largo de toda mi vida, en recursos humanos he trabajado en muchas industrias distintas, ¿no? Pero empecé ahí, un sector muy duro, ¿no? Donde yo no tenía régimen, pero donde trataba con personas que pues hacen régimen y tenían que estar pues 2 semanas a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Empecé ahí en Hochschild Mining, en el área de capacitación y desarrollo dentro de la gerencia de recursos humanos, y estuve ahí casi 2 años, ¿no? Tuve que salir, la verdad, te voy a ser sincero, me enamoré de esa empresa, mi corazón tiene una H acá grabada porque me encantó. Lamentablemente, pues uno tiene que tomar ciertas decisiones en la vida y decidí salir de allí porque tenía que terminar la universidad, no había terminado y la verdad que me empecé a llevar muy pocos cursos porque me consumía la chamba, ¿no? A veces tenía que irme a mina, entonces el tiempo ya no me daba, llevaba 2, 3 cursos en vez de llevar 5, 6, ¿no? Y me comencé a atrasar, me atrasé bastante, ¿no? Entonces en un momento, pues obviamente tus padres, la familia y tú mismo te das cuenta que necesitas tomar decisiones radicales, ¿no? Y decidí dejar al uno de los amores de mi vida, que era la empresa, te juro que no te miento cuando te digo que me encantó y me enamoré, para terminar mi carrera. Cuando la terminé, tuve la suerte de ser contratado casi de manera inmediata por Cencosud Perú, también en el área de capacitación, pero ahí ya me contrataron como asistente, ¿no? Yo era practicante en Hochschild y de ahí pasé a ser asistente. Y a los cabo de los 10, 11 meses,
me llega una propuesta genial de Corporación Miyasato para un puesto de analista, y es ahí donde básicamente mi carrera explotó, porque empecé como analista de capacitación y terminé siendo analista después de recursos humanos en general, y cerré mi etapa allí como coordinador, ¿no? Ya yo lideraba un equipo, ¿no? Estuve ahí también como 5 años. Lo más retador de eso fue las negociaciones sindicales, ¿no? Teníamos un sindicato bien complicado, pero fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Pude ver todas las áreas, desde reclutamiento, capacitación, nóminas, relaciones laborales, hasta SOMA, ¿no? Entonces ahí fue donde mi mundo se expandió y me dio un gusto un poco por las leyes. No lo parece, pero estudié después algunas especializaciones en Derecho Laboral en la UPC, y me gustó mucho el derecho laboral en sí, ¿no? Eso me abrió las puertas a que después de Corporación Miyasato me contrataran como jefe de recursos humanos en una empresa de construcción especializada, Incotec Perú, se llamaba la empresa. Eran especialistas en construcción de cimentaciones, ¿no? Y digamos, trabajos especializados en obras geotécnicas, ¿no? Ujú. El gran reto ahí fue lidiar con el sindicato más difícil de todo el Perú, que es el sindicato de construcción civil. De hecho, te das cuenta cómo algunas personas son un poco lo opuesto a la cultura que yo veo ahora, ¿no? En esa época esa empresa pues velaba, o mejor dicho, no la empresa, el sindicato de construcción civil velaba por la felicidad o la estabilidad de los individuos, ¿no? Más no del conjunto, digamos, no veían un bien común. Y digamos que, no te miento, a mi tercer día, esta es la experiencia más icónica y hasta cuando me han preguntado en entrevistas acá en Estados Unidos la cuento y se quedan en shock. A mi tercer día se enteraron que había un nuevo jefe de recursos humanos en la empresa, lo del sindicato, no sé cómo se consiguieron mi número personal y me llamaron, ¿no? Y querían negociar deudas atrasadas que la empresa sí tenía, y básicamente liberar un proyecto que estaba paralizado. Entonces, lo que me dicen es básicamente o negocias conmigo o al residente de obra te lo mandamos en partes. Wow. Sí, entonces uno queda en shock, ¿no? Obviamente dije tener, digamos, la templanza de poner las cosas y los paños fríos. A la final llegamos a una muy buena negociación, limamos todas las asperezas con el sindicato, nos liberaron los proyectos, el dirigente sindical me agregó al Facebook, con eso te digo todo, por las buenas relaciones que logramos construir. Y bueno, después de eso me contrataron como subgerente de recursos humanos en una empresa de alimentos, Ram Industries, donde ya tuve un rol mucho más estratégico. Para ese momento ya había terminado mi primera maestría en recursos humanos en la Universidad del Pacífico, ¿no? Aparte de las certificaciones que tenía de la UPC en liderazgo estratégico y relaciones laborales. Y ya este puesto era pues mucho más corporativo, era diseñar más cosas o estructuras, ¿no? Entonces, el gran reto fue hacer una reestructuración de toda la compañía, porque había un déficit importante que era calidad, y en una empresa de alimentos, pues calidad tiene que ser un core, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una reestructuración, eliminar posiciones que se consideraban hasta ese momento críticas, para darle una nueva perspectiva a la empresa y generar gerencias un poco más clave, ¿no? Entonces se creó un lindo comité de dirección, grandes números, nos fue muy bien en líneas generales, ¿no? Después vino el COVID. De hecho, yo estaba en esa empresa cuando nos agarró el COVID, pero al estar en el rubro de alimentos tuvimos pues los permisos del Estado, ¿no? Y al final de eso me llega una propuesta muy interesante de TOTUS para ser jefe de recursos humanos, pero de toda la planta de procesos y almacenes externos. Eso significaba que yo tenía que liderar recursos humanos de la planta de Huachipa y de 5 almacenes externos que teníamos, pues, a ver si me falla la memoria, Villa El Salvador, por allá al frente de Punta Hermosa, y bueno, 3 más que ya no recuerdo las locaciones exactamente, ¿no? Entonces ahí ya pues tenía que ver 2.000 personas más o menos, ¿no? Wow. ¿Tenías a tu Entonces, cargo esa cantidad de personas? ¿Tú bueno, liderabas todo eso? yo tenía que liderar el área de recursos humanos para atender a esa cantidad de Entonces, personas, ¿no? ujú. Entonces, eso fue un gran reto, ¿no? Por cosas del destino, se junta con una gran oportunidad que salió, que tuve, ¿no? Y fue el venirme a los Estados Unidos. En ese momento, te voy a ser honesto, durante toda mi vida siempre tuve esa espina clavada. De hecho, hasta cuando postulé a la Pacífico, yo estaba postulando a una escuela de negocios que se llama Hult Business School en San Francisco.
Y me aceptaron, pero el presupuesto que pedían, pues era, en ese momento no lo podía pagar, pues, ¿no? Entonces, obviamente decidí por la Universidad del Pacífico, pero siempre tuve esa espina de estudiar en los Estados Unidos, ¿no? Y en ese momento, mi hermano ya vive acá desde hace 25 años, conversando y visitándolo acá, pues se volvió a abrir esa ventana, ¿no? Entonces se me dio la oportunidad de empezar a aplicar y a llenar todos los temas documentarios, pero para eso me tenía que venir, porque acá tenía que hacer unas cosas, ¿no? Documentarias también. Y tomé la decisión. Estuve creo que en total solo 2 meses. Y eso son una de las decisiones que uno tiene que tomar cuando ve un tren que pasa una vez en la vida, ¿no? Si no en ese momento no iba a ser nunca, ¿no? Entonces tomé esa decisión, me vine. Fue duro al inicio porque te tienes que adaptar a una nueva vida, ¿no? Yo en ese momento vine con la persona con la que estaba de novios en ese momento, llevamos 6 años de relación, a empezar básicamente desde cero, ¿no? Desde cero, con un objetivo claro, eso sí, pero desde cero, y fue duro, ¿no? Pasas muchas cosas cuando no es tu país y te tienes que adaptar a muchas otras, ¿no? Alejado también de la familia y esas cosas, ¿no? ¿A qué ciudad te habías llegado directamente? A Denver. Mi hermano vivía acá, entonces tuve la ventaja que él me brindó hospedaje los primeros 6 meses y en un momento, hay un viejo dicho, ¿no? Al tercer día el muerto apesta, ¿no? Y es que ya tú vas viendo pues que es incómodo para varias personas, a pesar de que sea tu hermano, pues no tenía una familia, ¿no? Entonces, bueno, nada, me mudé solo, bueno, con mi pareja en ese momento, ¿no? Y, y se dieron las cosas de una manera distinta, en el sentido de que el proceso de admisión fue bastante rápido. Yo pensé que iba a demorar más, ¿no? Entre ellos me pedían una certificación de inglés, tuve que estudiar inglés acá. Y saqué todas las certificaciones que me pedía la universidad. Y de hecho postulé a 2. Me admitieron en las 2, pero yo decidí la Universidad de Denver, ¿no? Empecé clases. Estaba programado para que la maestría durara 18 meses, o sea, año y medio. Pero pues yo veía a la hora, dije, no, tengo que terminarla cuanto antes, porque cuanto antes termine y cuanto antes empiezo a trabajar, ¿no? Y en un momento ya era todo gasto, ya no había ingresos, ¿no? Felizmente los últimos 3 meses, no, un poco más, 4 meses de la maestría, dicho sea de paso, la hice un año, ¿no? La adelanté cursos para hacerlo un año. Por mis notas, había un programa para ayuda a los estudiantes extranjeros, y es donde la universidad te contrata part-time, eso sí, para trabajar en la universidad o empresas que estén dentro de la universidad, por ejemplo, Starbucks y cosas así, ¿no? Pero a mí me contrató la universidad para trabajar en la universidad. Entonces, ahí ya tenía pues un ingreso y ya estaba por terminar, pues, ¿no? Entonces, terminé yo en abril, el 15 de abril del 2024, acabé la maestría. Y ya para eso ya estaba soltero, ¿no? Ya tenía nuevos horizontes, pero también se da con los famosos, pues, estos problemas legales que se daban, de inmigración más que legales, ¿no? Y se me fueron como cerrando puertas, ¿no? Porque tenías que ver, ahora cómo haces para estar legalmente trabajando en este país. Si bien es cierto, cuando en los Estados Unidos, según la ley migratoria, tú obtienes un título de grado, puedes acceder a un permiso de trabajo por 1 año, y si es una carrera STEM, que significa una carrera en ciencias, tecnología, matemáticas o ciencia, tecnología, matemáticas o ingeniería, relacionadas a ingeniería, te puede ampliar a 3 años. Mi maestría no era una maestría STEM, entonces yo solo tenía 1 año para conseguir trabajo. Y mi plan era, básicamente, conseguir una empresa, empezar a trabajar ahí y que la empresa me patrocine, ¿no? Te patrocine una visa de trabajo, y después de algunos años la empresa te puede ya solicitar la green card, ¿no? Entonces, ese era mi plan. Afortunadamente, a los 2 meses que terminé la maestría, es donde aparece Crazy Shirts, ¿sí? Como una luz del cielo, y me contrata pues como jefe de recursos humanos para Colorado, ¿no? Entonces, dale, buenísimo. Mira, vamos a parar toda la historia porque como me has hecho un currículum, quería detenerme en algunos puntos. Antes de seguir el viaje, quiero pedirte un favor cósmico. Es importante que le des like a este episodio, que te suscribas a nuestros canales y nos sigas. Y activa la campanita para que siempre recibas nuevo contenido. Recuerda que lo hacemos con mucha buena energía para ti.
Sí, Hoshi Mining es una empresa que de alguna manera te cautivó, te enamoró, sentiste muy acogido en esa empresa y quería saber exactamente qué viste en esa empresa que te pareció fenomenal, que te haya atrapado de esa manera, que hayas conectado directamente con esta empresa a nivel humano, me imagino, ¿no? Pero Eh, cuéntame exactamente qué es eso y que hoy en día, si tú estás estando del otro lado, ya como que más envuelto en una empresa, ¿qué harías para poder replicarlo? O para que la gente nueva, los que están recién ingresando, sientan que eso es lo más importante que pueden sentir o que pueden llegar a utilizar para conectar con la empresa. Mira, te diría que es la cultura y la cantidad de recursos que se meten, no hablo solo de dinero, ¿no? Ujú, En tratar de desplegar la cultura de Hochschild. El ambiente laboral para mí, a pesar de ser una minera, ¿no? Era increíble y cuando hacíamos nuestra encuesta de medición de clima, los resultados eran buenísimos, ¿no? Como te dije, a pesar de ser una industria donde estás con régimen minero y todas las complicaciones que hay de trabajar a esa altura, ¿no? ujú. Y me parece que si yo hago un símil, digamos, la estrategia es muy similar a las grandes corporaciones como Credicorp, ¿no? Walicorp y cosas así, ¿no? Donde le meten un punche bien grande a la cultura y que desafortunadamente muchas empresas, digamos, medianas, pequeñas o de menor envergadura, Ujú. deciden no invertir en eso, ¿no? Porque lo ven tal vez más como un gasto que como una inversión intangible, ¿no? Y bueno, Hoshi no tenía problema en dedicar digamos, un presupuesto importante para eso, para que la cultura sea el core de la Y operación, ¿no? claro, ¿y qué actividades más o menos hacían? O sea, realizaban actividades de integración, juntaban gente, Sí. hacían que la gente participe en algún tipo de campeonato, cosas así, o qué tipo de actividades hacían. Acá teníamos, digamos, actividades segmentadas en dos partes, ¿no? En los proyectos mineros, porque no es lo Ujú, mismo hacer una actividad en un proyecto minero que hacer en la área administrativa, y obviamente el área administrativa, ¿no? ajá. Entonces, en el proyecto minero, por ejemplo, era infaltable los campeonatos de fulbito. Eso no podía faltar para nada, ¿no? Entonces lanzábamos allá pues siempre los campeonatos de fulbito y veíamos con los turnos, porque en una minera tú tienes los 3 turnos completos por guardias, ¿no? Entonces tenías que armar era más retador armar allá los fixtures porque tenías por 1 o 2 semanas un turno noche, que tenías que esperar que pase al turno día, porque eran rotativos, para que pueda recién disputar sus partidos, pero a la vez el turno tarde pasaba a ser turno noche, ¿no? Entonces la logística era media compleja, ¿no? Pero era eso, hacíamos activaciones de nuestros valores. Tratábamos de hacer campañas lúdicas y con celebraciones de cada valor, ¿no? Tratábamos de darle un sentido a cada valor. Entonces, eso un poco liberaba la presión y el estrés de estar allá, pues, confinado a la altura, ¿no? Entonces, básicamente, eso eran los programas de bienestar social. Tenemos áreas de bienestar social donde hacían varias actividades diarias, ¿no? Pequeñas cositas, lo que podría decirse actualmente los small winnings, ¿no? También teníamos varios beneficios con grandes empresas, ¿no? Cineplanet y cosas así, ¿no? Por el lado administrativo ya era un poco más coloquial y social. La cultura era más del día a día, ¿no? Nos juntábamos, pues, por ejemplo, los departamentos los viernes a tomar unas chelas ahí en las Tres Marías por la Lima, Ujú, porque la oficina estaba allá a la espalda del Jockey, al costado donde ujú. está esta iglesia, no recuerdo el nombre, ahí en el Derby. Entonces, tú podías estar recursos humanos acá, pero no había esa división o esa visión de recursos humanos aquí, logística acá, costos y presupuestos, nada, ¿no? Entonces desarrollamos una buena cultura una buena cultura social, ¿no? Entonces era tanto así que escuchabas un viernes a las 2 de la tarde al analista de costos y presupuestos al otro extremo del piso, ja, 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 riéndose, ¿no? Entonces te contagiaba la alegría un poco, ¿no? Entonces fue una cultura bien bacán. Incluso nos fuimos a nivel, o sea, digamos, corporativamente nos fuimos a un Oktoberfest todos, ¿no? Entonces tratábamos de hacer ese tipo de cosas y también algo que nunca se había hecho antes, pero se hizo en esa época, fue que la empresa patrocinara o auspiciara al equipo del área administrativa en un campeonato intermineras y petroleras. Y teníamos un equipo y llegamos a la final, quedamos segundos, ¿ya? Tú Pero jugabas, me imagino, porque tú eres sí, un sí, goleador. jugaba ahí, ¿no? Cuando tenía mejor condición física, ¿no? Y bueno, Claro. ya conocí gente increíble, ¿no? Lino Conro, Carlos Aste,
Alonso Weston, gente que ahorita ya está en posiciones gerenciales o jefaturas o altos directivos incluso, ¿no? Entonces, era increíble el nivel de cultura abierta que había en Hoshi. Buenísimo. Eso te preguntaba porque me parece interesante que se rescaten esos valores, ¿no? La parte del clima laboral, que enfoque en tener una cultura que se pueda integrar a las personas, que cada uno también entienda de qué se trata los valores en sí que tiene la empresa y que los interioricen. A veces las personas no están tan conectados con eso, ¿no? Es como que chambear plata y me voy a casa, ¿no? Y Correcto, ¿no? encima, cuando están en lugares así inhóspitos o cerca de las mineras, es como que ya me voy a casa, quiero descansar o me tomo una cerveza porque o sea, me deprime trabajar, ¿no? Entonces, pero cuando tienes un ambiente laboral óptimo y que entiendes que puedes integrarte, pues, se siente mucho mejor y la persona simplemente se va a descansar a su casa y está tranquilo y quiere volver a trabajar al día siguiente. Esas actividades hacen que la gente se sienta abrazada de alguna manera. Y te diré que hay un factor generacional también, ¿ah? Porque cuando yo estaba en Hochschild, digamos que mi generación o los que teníamos cargos en el mismo, digamos, nivel, por así decirlo, éramos contemporáneos, ¿no? Y más arriba Ujú. estaba mi jefe, bueno, mi primer y gran mentor, Ismael Rossi, que ahora es gerente de recursos humanos de Confiteca. Bueno, al menos hasta ahí le seguí el rastro. Era la generación un poco más arriba, ¿no? Entonces, y lo mismo, esas jefaturas tenían la misma generación, entonces compartían intereses, ¿no? Entonces, estar dentro de un ambiente que compartes intereses y que tienes una generación similar, creas o no, ayuda un montón a mejorar el clima laboral. Totalmente. Sí, porque se conectan. Pero además también es cierto que hay o sea, hay algo muy importante que es también encontrar esa forma de relacionamiento entre generaciones, ¿no? Porque a veces somos muy distantes, o sea, nos juntamos todos los de una generación, nos ponemos a jugar, los de otra generación se ponen no sé, saldrán de noche o harán alguna actividad específica, o otros, no sé, harán té de tía, cosas así, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero es como que se separan. Y qué, qué bonito sería poder integrarlos a todos de una manera mucho más lógica, ¿no? Más importante, más relevante para la empresa, ¿no? Que se puedan entender y que puedan comprender en sí las necesidades que hay en diferentes departamentos, en diferentes áreas. Entonces también es como que, ¿qué, qué otras actividades se pueden conseguir, lograr para ellos, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Es un reto. De hecho es tal como lo dices, ¿no? La generación hoy en día, a nivel laboral al menos, importa cuando compartes intereses, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y cómo lidias ahora con la generación menor, con la generación un poco los centennials, o están ahí los alfas y todo eso, ¿no? Porque ya no somos los menores. Sí, correcto. Por un buen tiempo éramos la última generación, ¿no? Pero ya no. Sí. Eso es complicado, ¿no? Acá, Mm, acá en Estados Unidos tengo que darles beneficios diferentes, o no beneficios, no de beneficios diferentes, sino ampliar un poco nuestro abanico de beneficios que implique un valor agregado para ellos, ¿no? claro, Porque pero si es no con la se van. necesidad de cambiar el chip de lo que necesitan. ¿Cuáles son las necesidades que tienen? Pues ya no son exactamente las que nosotros pensábamos que se Correcto, mantienen. Se correcto. mantienen. Tienes que Ujú, entenderlos, ¿no? ujú, De hecho, yo a veces cuando hablo con algunos gerentes acá, porque tienen problemas de comunicación o de varias cosas, el primer consejo que les doy es conoce a tu audiencia, ¿no? No, ujú, no porque algo te funcione a ti, quiere decir que le va a funcionar a ellos, ¿no? Independientemente de la edad, ¿no? Y con la ujú, nueva generación es incluso más importante porque es una generación que viene con un chip más tecnológico, que busca otras cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que ampliar su abanico de opciones para poder llegar a esta nueva generación, ¿no? ujú. Y ahora que estás en Crazy Shirts, un poco, cuéntame ya un poco en profundidad sobre esta marca, porque todas las otras marcas que has mencionado, empresas grandes, mineras, retail, hipermercados, o sea, cosas que un poco hasta cierto punto no hay una historia eh, muy diferente o muy interesante, llamativa o que pues, te pueda cautivar. Sin embargo, esta empresa o esta marca, Crazy Shirts, leyendo un poco la historia, me parece bastante llamativa, porque nace en Hawái y tiene un concepto bastante interesante, casi nacido
de un puesto en una playa, ¿no? O algo así. Tal cual, ¿no? Bueno, más o menos salvando las distancias, ¿no? Pero es como Ujú. empezó básicamente Microsoft en un taller, básicamente, o el garaje, ¿no? Bill Gates empezó en el Claro, garaje. bueno, En este caso, pues sí, la empresa empezó eh, fundada por Rick Ralston en una tiendita, lo que vendría a ser un kiosco para nosotros, ¿no? ujú, En una de las playas de Waikiki, ¿no? Entonces, y él obviamente la impresión en las camisetas era mucho más manual, pues con plancha de calor y cosas así, donde tal vez la calidad no era exactamente la mejor, pero el producto era innovador por los diseños, pues, ¿no? Él se encargaba de hacer diseños, empezó con diseños aerosoles y cosas así, como todo artista, digamos, ¿no? Que empieza con sus pininos. Y así fue creciendo un poco, ¿no? Fue creciendo el impacto, también estábamos hablando pues de los años 60, ¿no? Acuérdate que más o menos en esa época, bueno, un poco después tal vez también estaba la cultura un poco hippie, ¿no? Y que eran claro, bien playeros y esas cosas, ¿no? claro, Entonces, y ellos aprovechan esa cultura de una imagen mucho más fresca, más alegre, más jovial, más así empezó, distendida, más relajada, sí, así claro. empezó, tal cual, ¿no? Todo Chile en la playa, allá, de esto de acá, y así empezó el concepto, ¿no? Entonces fue bien y se empezó a expandir en las islas de Hawái, ¿no? En las diferentes playas. Ahorita tenemos, mira, 30 de tiendas y tendremos pues que como 19 de esas tiendas en todas las islas y ciudades de Hawái, ¿no? Ujú. Entonces, porque estamos en cada parte de Hawái, cada rincón, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es un poco como empieza la visión, ¿no? de la compañía, en el sentido de querer transmitir lo que tú has descrito: jovialidad, alegría, frescura, vacaciones, playa, ¿no? Varias palabras en un solo diseño, ¿no? Un solo concepto, ¿no? Ujú. Entonces fue creciendo hasta que en un momento creció relativamente bien y es donde en el 70, alrededor del 72, se abre la primera tienda en California. Acá a nivel de lenguaje, los americanos le llaman, como tienen varias islas, está Puerto Rico, Hawái, ¿no? Que pertenecen al territorio americano, eh, para hacer una diferencia, al territorio norteamericano en sí le llaman mainland, ¿no? Ujú. Tierra firme, por así decirlo. Entonces, en California es donde se abre la primera tienda en lo que vendría a ser el mainland, ¿no? eh, Empezó a crecer. ¿Por qué? Porque se mantuvo este concepto. ¿Por qué no se abrió en, no sé, en Nueva York, siendo Nueva York lo que es? Porque no es Claro, el core ni la visión de la empresa, ¿no? La empresa tenía una visión de transmitir esta frescura y para eso tenías que ser en un lugar soleado, de clima de playa o playero, y si era posible en una playa al frente del mar, ¿no? claro, un Entonces, lugar colorido, ¿no? Que te permita también esa vibra así de color. y relajado, ¿no? Ujú. Entonces, así es donde empezamos, ¿no? Y ahora, pues, si tú trazas una línea, digamos, horizontal a la mitad de Estados Unidos, de las 30 tiendas que tenemos, 29 es hacia el sur, clima más tropical, templado, digamos así, playeros. Solo una tenemos de esta línea, digamos que Colorado vendría a ser en esa mitad, digamos hacia arriba, que es en Vail, acá en las montañas, porque es la única tienda que tiene un chip distinto, en cuanto a lo que te quiere vender, ¿no? Así como las playas te quieren vender esa frescura, las playas, tus vacaciones sin fin. De hecho, esa es nuestra misión, ¿no? Ujú. Endless Vacation es nuestra visión. Le da una variación en Vail. Vail es un resort, es un pueblo, más que un resort, es un pueblo con varios resorts donde se practica mucho el snowboard, ¿no? O Ujú. el skateboard, deportes de montaña. Entonces, es la única variación en cuanto a los diseños. En vez de llevarte un diseño de playa, te llevo un diseño de montaña, de deportes extremos, ¿no? De ese tipo de cosas, pero siguiendo la visión que es Endless Vacation, ¿no? Ujú. Entonces, es la única tienda que tiene una variación a las demás, ¿no? Claro, pero también tiene un sentido, ¿no? Porque en el sentido original está más ligado al surf y Correcto. en ese caso estaría ligado al snowboard, que es Snowboard. más o menos como la misma actividad, pero en un clima distinto, ¿no? Algo Correcto. así. Mm, Correcto, ¿no? Y esta visión de, digamos, enfocada en la playa, en el surf, permitió desarrollar nuevos conceptos, nuevas
alianzas estratégicas. De hecho, no te lo mencioné, lamentablemente lo quería mandar, pero por un tema de derechos no me dejaron. Y es que nosotros tenemos nuestra propia, digámosle, mascota Ok. patentada, se llama charca, como charca en inglés, charca se llama, ¿no? Obviamente es Un un tiburón, tiburón. ajá, y es relacionado a la playa, ¿no? Y en base a eso se creó todo, ¿no? Y producto de eso también, como te decía hace un rato, salieron ciertas alianzas estratégicas con algunas marcas, ¿no? Llámese Volkswagen, llámese Jeep, y hasta con algunas cervezas, ¿no? Como Coors Light. Mm, interesante. ¿Y eso de qué manera conecta con la gente? O sea, ¿lo utilizan como un material visual? ¿De qué manera? Sí, mira, eso conecta, por ejemplo, sin entrar en mucho detalle, pero una de nuestras alianzas estratégicas con Jeep es que nosotros imprimimos algunos diseños con un Jeep acá y alguna foto, pues, de, por ejemplo, una Jeep Cherokee en una montaña bajo la playa con un sol y con una tabla y cosas así. Y como tenemos la licencia, eh, algunos productos se incluyen como adicionales en productos de Jeep, ¿no? Hay Ah, ok. fanáticos, aunque no lo creas, hay fanáticos de Jeep. Hay gente que solo compra Claro, un Jeep porque le vacila Jeep, así como hay los Volkswagen, ¿no? claro, pero es que, o sea, esa parte me parece interesante de mencionarla, ¿no? Es como que está la colaboración entre marcas, como un crossover, y que funciona sí es que hay también una comunidad específica que hace las dos actividades. Porque, por ejemplo, los mismos surfers pueden irse de playa en playa buscando las mejores olas y se van a mover en un vehículo. ¿Qué vehículo es el que utilizan más, no? Usualmente es una camioneta, ¿no? Para poder colocar en la parte de arriba la tabla y todo eso, ¿no? un ejemplo claro de eso, no sé si tú recuerdas esta Volkswagen como que minivan, Claro, ¿no? Antigua. la minivan clásica, El año pasado, ujú, Volkswagen hizo la combi. un relanzamiento de la nueva versión de la combi, más tecnológica, Sí, obviamente. Ya. Y nosotros utilizamos eso para lanzar nuestros productos también. Fue como una claro, estrategia conjunta. Tú lanzas la minivan, yo lanzo las camisetas para todos los fanáticos de Volkswagen. Y de hecho, ese fue el concepto de vender, porque los diseños mostraban la minivan con la tabla arriba, ¿no? Y claro. pues la gente pues, que vivió esa época, olvídate, ese diseño arrasó, ¿no? Porque hay temporadas, ¿no? Al ser una empresa de ropa, especialmente de camisetas en el 95% de los productos, tenemos temporadas, ¿no? Ujú, Donde se venden más algunos diseños que otros, ¿no? Y además hacemos venta por catálogo, ¿no? Cuando tú mencionabas hace rato sobre el marketing, que no estábamos tanto en las redes sociales, es cierto, porque vendemos mucho por venta por catálogo, ¿no? Tenemos catálogo de ujú. verano, invierno, primavera y otoño, ¿no? O sea, y ahí es donde le vamos dando vuelta a los diseños. Claro, pero mira, por ejemplo, ese tipo de marketing me parece interesante, ¿no? Quizás no están tanto en redes sociales como exponiendo la marca, porque veo que en las plataformas donde están no hay una conexión tan amplia con la gente. Sin embargo, tienen estas colaboraciones donde funcionan casi como un marketing de boca a boca directamente, o por los Correcto. canales, como tú dices, que toda la gente que ya sabe qué es lo que va a comprar y ya entiende un poco de lo que hay disponible en el mercado. Y, Además, y de, porque van directamente a las tiendas físicas. sí, y de hecho, hace unos meses, hace como 3 meses, de inicios de año, hemos contratado a un vicepresidente de marketing, porque la nueva visión para este año es a hacer más conocida la marca. Eso incluye desarrollar las redes sociales, ¿sí? Ujú, Porque efectivamente, como tú lo habías dicho, estaban un poco estancadas, y además trabajar mucho más con influencers, ¿no? De hecho, una de las primeras medidas que tomó la vicepresidenta de marketing fue viajar a Hawái y comenzar a repotenciar desde allí, porque ese fue nuestros inicios, mejorar alianzas estratégicas y comenzar pues, a darle más puncha a las redes sociales. Ya ellos también tendrán, que ya no me he metido de lleno en eso, tendrán una estrategia imagino, por fases, ¿no? Primero enfoquémonos en esto, después en esto, y lo irán haciendo de esa manera, ¿no? ujú. Pero sí, a nivel general, ese es uno de los objetivos que tenemos para este año. Y eso estaría muy bueno porque creo que hay personas que no asimilan todavía marcas como esa, ¿no? Y lo que conoces directamente, lo que sabes históricamente, pero incluso hay algo muy bonito, porque lo que mencionaste antes es casi como un cambio generacional en paquete. Imagínate si en los 60, 70, en la época en la que empezó, hubiera tenido una alianza directa con Volkswagen, por ejemplo, para hacer colocar en las camisetas a la combi,
junto con las tablas, vender los pueblos a la gente. O sea, habría sido conectar también con la nueva generación una vez que la tecnología permite que las tablas sean mejores y que los carros, los vehículos sean actualizados. Sí. Entonces, tienes como que un cambio generacional en conjunto, ¿no? Todo en paquete. Y hay algo muy importante que voy a rescatar de lo que dijiste respecto al boca a boca, ¿no? Nosotros al tener tiendas físicas en lugares muy estratégicos, no lo tenemos, por ejemplo, en lugares muy masivos, ¿no? Por ejemplo, no tenemos digamos, aquí en Estados Unidos, Santa Mónica, que es un lago muy conocido. Los tenemos en ciertos lugares, un poco más recónditos, por así decirlo, pero que siguen siendo turísticos. Y hay gente que ya vive en esos lugares y que está con nosotros desde muchos años. Tenemos, parte de la estrategia de marketing también es tener una base de fidelización. Y Ujú. tenemos ya algunos clientes que van a comprar la tienda, que son recurrentes, ya tenemos todos sus datos, nuestros vendedores se los conocen y ellos conocen a los vendedores. Señor Smith, gusto, viene por el catálogo de primavera, sí, vengo por tal diseño. O sea, ya saben qué diseño quieren y van a ir por el de verano y el del año siguiente, ¿no? O sea, algunos clientes muy, muy fidelizados y es porque es lo que hablamos sobre propósito y sobre la misión, ¿no? Básicamente lo que se busca es darle al cliente un endless vacation, o sea, vacaciones sin límites, que siempre se sientan que están de vacaciones, ¿no? Y acá es muy factible eso en los Estados Unidos porque tenemos mucha gente que le gusta retirarse en el mar. Entonces es simplemente ya tendrán su casa, o se comprarán su casa o cosas así, pero ya quiero descansar tranquilo frente al mar y seguir con mis cosas y con mi vida, ¿no? Y justamente son esos lugares en los que tenemos nuestras tiendas. El episodio de hoy llega gracias a Hostinger. Para tener un negocio en Internet necesitas tener una página web, y el estándar de oro en rendimiento y escalabilidad es Hostinger. Es el patrocinador de este vídeo porque te permite crear tu hosting para tu sitio web en tan solo un minuto, ya sea una nueva o migrando a la que ya tienes. Yo te recomiendo el plan Business porque incluye herramientas con inteligencia artificial y son verdaderamente alucinantes las posibilidades que puedes tener. Fíjate, le di un pequeño prompt sobre una tienda virtual para venta de café y Hostinger lo hizo todo. Puedo crear imágenes, textos, botones, sin siquiera tocar una línea de código. Tú lo que haces es escribir el prompt, luego la barra carga y ¡boom! Tu tienda virtual de café queda totalmente creada. Fácil, rápido, sin código. Puedes editarla haciendo drag and drop, o sea, arrastrando y soltando todo lo que quieras, mover botones, cambiar precios, agregar WhatsApp, y tienes un chatbot IA integrado para resolver todas tus dudas como si fuera ChatGPT, y se llama Cody. Lo mejor es el precio, tan solo menos de $2 al mes. Tienes que aprovechar este preciazo. El truco es elegir el plan de 48 meses, porque si reservas para 4 años la oferta baja aún más. Y por si fuera poco, te sale más barato si usas mi código EXPLORA. Ya sabes, explora vender en serio con tu sitio web. Pásate hoy a Hostinger. Tienes el link y el descuento aquí abajo en la descripción. Dale vida a tu proyecto ahora. Y no te olvides de activar el cupón de descuento con la palabra EXPLORA. Y hay algo que me parece interesante y que no hemos hablado todavía, es que los materiales con los que se hacen las cintas o cómo se producen también es parte de la cultura hawaiana que tiene la marca. A ver, cuéntame un poquito. De hecho, eh, para poder cumplir la visión, que es darle al cliente una sensación de endless vacation, tenemos que sí o sí tratar de incluir la cultura hawaiana en nuestro producto. ¿Y cómo es eso? De hecho, a ver, te explico un poco. El actual executive chairman es Mark Hollander, y de ahí viene el CEO, que es Scott Maroney. Ambos tomaron la empresa hace ya varios años, primero Mark, hace como 40, y de allí Scott empezó como vendedor y bueno, ahora es el CEO, pero también en Hawái. Entonces, ellos hicieron sus vidas en Hawái. No son hawaianos de nacimiento, pero hicieron muchos años de sus vidas allá. Y se enamoraron tanto de la cultura hawaiana que le agregaron ese intangible, ¿no? Este valor agregado al producto para también tratar de llevar la cultura hawaiana a todas las personas que compren los productos, ¿no? Entonces, poco a poco fueron viendo cómo hacerlo y el primer paso fue los diseños. Tenemos unos diseños muy tribales, originarios de la cultura más que hawaiana, maorí, pero tenemos el Hawái tiene mucha descendencia de maoríes y filipinos y japoneses, ¿no?
Entonces se volvió también parte de la cultura hawaiana. Entonces allí se empezaron a elaborar diseños de animales tribales, cosas así, flores, hay mucho color en la naturaleza en Hawái, hay flores que solo crecen en esas áreas, entonces un poco los diseños iban también por allá, ¿no? Y además, pues, digamos, como fotos postales impresas en las camisetas, ¿no? Ya sea de Oahu, ¿no? Waikiki o diferentes playas e islas, ¿no? Entonces, así empezó. Obviamente llegas a un momento donde tienes que darle algo más, ¿no? Y ahí es donde viene la parte creativa e innovadora, ¿no? Y lo casa para mí, que es el teñido. Nosotros importamos, le llamamos blank product, que es un producto en blanco, digamos, sin nada, Vacío, vacío, ¿no? Como una camiseta como la que tienes puesta, pero completamente blanca, sin nada. claro. Y es acá donde lo teñimos y además le imprimimos los diseños, ¿no? A veces para que den contraste o cosas así, ya para eso tenemos un equipo de diseñadores también, ¿no? Entonces, la parte innovadora fue en el proceso de teñido. Comenzar a agregarle algo al teñido que trajera algo de Hawái. Y la parte loca es que incluimos sedimentos naturales de los colores en el teñido. Por ejemplo, tenemos un color chocolate, o un teñido, mejor dicho, de color chocolate. Y lo que incluimos ahí son sedimentaciones del cacao. De cacao. Para darle este color chocolatoso, ¿no? Aparte de algunos químicos, ¿no? Pero esa es la cuota de cacao y es un cacao que crece en Hawái. Qué bonito. También hay un color que le llamamos en inglés crave, que vendría a ser un color así medio volcánico o algo así, ¿no? Medio entre negro y gris, algo así. Y lo que usamos ahí son sedimentos volcánicos de los volcanes. Hawái es una zona volcánica, de hecho son volcanes, ¿no? Las islas hawaianas. Y utilizamos esos sedimentos naturales para darle el color crave, ¿no? Algunos colores tenemos especiales que se llaman chile o chili, según la traducción, que es básicamente ají. Y utilizamos unos sedimentos de ajíes para darle ese color rojizo, ¿no? Al color cerveza, ¿no? De hecho, el color se llama beer, el teñido. Tenemos una alianza con Coors Light, entonces utilizamos cerveza Coors Light para darle teñido y además imprimir pues cosas de la cerveza, ¿no? Entonces, acá para nosotros hay un día, bueno, mundial, que es el Día Mundial de la Cerveza, pero para nosotros es muy importante, porque ahí es donde hacemos campañas no solo con los aliados estratégicos para vender estos productos, sino también pues para que lanzar nuevos diseños o diseños que se peguen bastante al consumidor, ¿no? Que el consumidor lo tenga en el top of mind, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que hacemos con los teñidos, yo no lo he escuchado, la verdad. Entonces, ¿No? De hecho, me parece bastante interesante porque creo que le da esa parte orgánica que con los materiales sintéticos se va perdiendo, ¿no? Porque originalmente, por ejemplo, acá, tú sabes, en Perú, en los Andes, también se utilizan mucho los teñidos con materiales completamente orgánicos, como la cochinilla, por ejemplo, para ese color rojo, o los colores cobrizos que se usan con tierras, con minerales, cosas así, ¿no? Entonces, también es utilizar esos materiales orgánicos, pero como con alternativas, ¿no? Entonces, me parece correcto. chévere poder aprovechar sobre todo los sedimentos volcánicos, que Y es uno de los distintivos especiales de Hawái. Hawái, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo me di Mm, cuenta de este tipo de cosas? Mi primera semana, no recuerdo qué día era, ¿no? Estando acá. Y yo camino, pues, por el área de teñidos, y además también yo veo todo lo que es seguridad ocupacional acá, ¿no? Entonces, encuentro una lata de cerveza en el área de teñidos. Y dije, ¿qué? La agarré, pues, ¿no? Y fui a hablar con la directora de operaciones, ¿no? Le digo, Rey, ¿tú has autorizado que tomen cerveza acá, no? fuiste a acusar al Fui borrachín. así, Acá está achorado, borrachín. ¿no? Sí, ¿quién es el borracho que toma en hora de trabajo? Y me dice, uy, Samuel, perdóname, no te hemos dicho, No ¿no? te hemos limitado. Le digo, ¿qué pasa? Y me cuenta, no, es que nosotros usamos cerveza. Yo, ¿qué? ¿En serio? Sí. Por un lado digo, pucha, qué desperdicio, pero por otro lado digo, oye, digamos, qué innovador, ¿no? Qué diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que al toque me captó y de hecho, eso de ahí, este tema de la cultura hawaiana, no solo lo dejan en el proceso de producción, sino tratan de incorporarlo a tu cultura diaria. Y esto es importante porque hablamos hace rato de la cultura de Hochil, que me marcó mucho, ¿no? Y acá hay algo súper bacán, al menos para mí, ¿no?
Y es que hay dos cosas que se practican sí o sí, no son negociables. Y una es una cultura de puertas abiertas, quiere decir de que el CEO tiene su puerta abierta para lo que tú quieras, para que venga el trabajador que acaba de entrar, o cualquier persona, a que le haga cualquier pregunta libremente, ¿no? Y si lo ves caminando por el almacén, puedes hacerle la pregunta, ¿no? Y obviamente se aplica a recursos humanos, ¿no? Y la otra es, algo que también me pareció lo caso, es que en cuanto a comida, no se escatima respecto a la cantidad, más que el costo a la cantidad. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Íbamos a celebrar una día de parrilladas, entonces había pues que comprar las carnes y todo eso, ¿no? Entonces me contacté con el restaurante, se hizo las gestiones, entonces yo ya tenía un presupuesto y se arma, pues, ¿no? Entonces mando al CEO el menú final y el CEO agarra y me dice: "Oye, Samuel, ¿va a alcanzar?". Yo le digo: "Scott, claro, bueno, yo creo que sí", le digo, ¿no? Porque por persona es tanto ración, hemos pedido esto en pollo, en costillas, en tal, hay hasta parte vegetariana por si alguien no come, y más o menos es esto, tantos gramos por persona, eso está bien. Me dijo: "No, te autorizo a aumentarlo un 25%". Y yo le digo: "¿Estás seguro? Pero sale el presupuesto". Y él me corrigió y me dice: "Hay algo que te tengo que contar y que viene de la cultura hawaiana". Yo le digo: "¿Qué cosa?". Que en Hawái, cuando tú invitas a comer a alguien o invitas comida a alguien, es mejor que falte a que sobre. No puede faltar comida. Y Es eso mejor que acá, sobre. sí, perdón, me equivoqué, no, mejor que sobre que falte. Claro, No puede faltar comida. En Hawái eso es imposible, me dice. Eso no pasa. Entonces, lo mismo, al ser una empresa hawaiana, se va a aplicar acá. Que no falte, que nunca falte. Si alguna vez, por restricción presupuestaria, ves que va a faltar, te autorizo a que te dispares del presupuesto con tal de que no falte comida. No puede faltar comida. Ah, perfecto, dije, ¿no? Y me quedó grabado eso ahí, ¿no? Entonces, ya cada vez que hacemos ciertos eventos, pues ya le doy un poco más porque algo que también me dijo, prefiero que si falta, perdón, que si sobra comida, la gente se lo lleve en sus tuppers para que coman en sus hogares, a que simplemente diga a alguien: "Oye, no, solo me comí una costilla porque ya no había", ¿no? claro, es que está también esa parte de cultura, de la alegría de compartir, de sentirse dentro de una comunidad Sí, y ser parte, ¿no? O sea, están todos integrados, se sienten diferentes, se sienten unidos también. sí, Y algo que no lo hemos conversado, pero sí me parece interesante mencionarlo, es que hace poco, o hace no sé exactamente cuánto tiempo, pero hubo una serie de incendios allá. ¿De qué manera también les afectó eso? a ver, tenemos básicamente dos incendios que marcaron acá, digamos, un hito, ¿no? Creo que fue uno en el Ujú, 2017 o 2018 en Hawái, en Maui, y de hecho fue un gran incendio. Y lo primero que, bueno, Scott, es una conversación que yo tuve con Scott y me cuenta, yo no estaba en la empresa en esa época, ¿no? ujú. Voy a cumplir 2 años recién en la empresa. Entonces, lo que me dijo Scott fue que lo primero que hizo fue llamar al manager de tienda: "Deja la tienda, no te preocupes, vete a casa, vete a un lugar seguro, y si tienen que quemar las cosas, que se quemen. La seguridad es lo más importante". Y fue lo primero que se hizo. Después ya se demoró en reconstruir toda no solo la tienda, sino la comunidad en sí, ¿no? Entonces, se comenzó a hacer campañas de ayuda, más que a la empresa, por ser hawaiana, La la comunidad. isla de Maui, ¿no? Ujú. Y creo que todas las islas hicieron lo mismo, ¿no? Yo no estaba, como te dije, en esa época, pero esa es la información que yo tengo. Pero lo que yo sí viví fue el incendio del año pasado Claro, de California, ¿no? Sí, esta gran ola de incendios pues, que por todos lados. Entonces lo que hicimos allí, de alguna manera, o sea, no quiero que suene feo, ¿no? Pero si utilizamos la necesidad también, pero para ayudar a las personas que podían, ¿no? O sea, es un tema de me ayudas a ayudarte, algo así, ¿no? ¿Y cómo fue? Que cuando los incendios estaban en plena etapa de ser controlados, lo que hicimos fue comenzar a imprimir camisetas, pero con ayuda a los bomberos, ¿no? ujú, O al Estado en general, como por ejemplo Fuerza California, vas a salir de esta, respeto a los bomberos de California, cosas así, con mensajes positivos y emotivos, ¿no? Y lo que hacíamos con eso es que donábamos un porcentaje de las ganancias a los bomberos del estado de California, ¿no? De los condados donde se estaban los incendios más complicados, ¿no? ujú. Entonces, por un lado fue una estrategia así para hacer un poco de reconocimiento en marca, pero también fue
una acción con sensibilización, ¿no? Porque el porcentaje tampoco es que sea ínfimo, ¿no? Dimos un porcentaje, eh, digamos, interesante, ¿no? Para lo que vendría a ser una empresa en general, ¿no? Entonces, y era el objetivo, ¿no? Era el objetivo que los bomberos de alguna vez sintieran algún respaldo a través de nuestros diseños. Eso fue la verdad, una gran medida, ¿no? Que yo no la había venir en ese momento hasta cuando la aprobó, ¿no? Y se hizo bien, bien chévere. Sí, y la importancia de no ser una marca que está buscando la rentabilidad total y ya, ¿no? Correcto, ¿no? Es una marca que también entiende, es una marca que conecta con las personas y es sensible a todo lo que está pasando. Y de También hecho, es, eso viene también de la misma cultura hawaiana, ¿no? Como Ujú, decía el CEO y el Executive Chairman, se podría decir que son hawaianos, ¿no? Vienen ujú. con ese chip, es un chip de, oye, ok, voy a hacer algo, pero es porque también quiero que salgas adelante, ¿no? Y que tenga un impacto positivo en la comunidad, ¿no? Claro, pero más auténtico, ¿no? Porque es como que sabe que la cultura actúa de esa manera y lo hace de forma ágil, Correcto, lo hace desprendido, ¿no? No es como correcto. otras marcas que de repente se suman tarde porque ya hay mucha bulla, Sí, sino que lo sí. hace de forma Lo hace porque natural. realmente lo creen, ¿no? Y así lo viven, ¿no? Em, Cuéntame un poquito también cómo es tu relación con el CEO y el chairman, porque a veces en este plano jerárquico uno o no llega a conocerlo o de repente sí es una relación un poco más cercana, más horizontal y puedes tranquilamente desarrollar una conversación con ellos. Pero ¿cómo ha sido esa relación? Ha sido muy, muy buena. La verdad que con ambos es una relación súper horizontal, a pesar de que yo reporto a la vicepresidencia de Recursos Humanos y la mayor cantidad de tiempo, Mark y Scott están acá en Colorado, ¿no? Mi jefa, la vicepresidenta, está en Hawái. Entonces, yo tengo mucha relación horizontal con ambos, ¿no? Ahora, este año, Mark se le ve menos porque el año pasado la estructura era un poco diferente. Tenías a Mark como CEO y a Scott como presidente. Lo Ujú. que ha pasado es que como hemos crecido en un año, ya Mark es el Executive Chairman y ya casi no se le ve, ya gestiona de otra manera. Y bueno, Scott ahora es el CEO, ¿no? Y él está pues en el día a día de los procesos, digamos, ¿no? Pero con ambos tengo una relación súper, súper horizontal. Mark viene una vez al mes, creo, para las reuniones de directorio, pero siempre nos ponemos a conversar un par de palabras. Y de hecho, cuando yo entré, en algún momento Mark hacía las entrevistas, ¿no? O sea, porque quería involucrarse en ese momento en el crecimiento de la organización, ¿no? Y nos llevamos tan bien que Mark me regaló un libro que se llama Go Getter. Es como que Con ve Getter, y Go Getter, sí. con Cielo. Eh, bueno, lo tengo, me lo dio No, él. no, me refiero a Go Get It es como consíguelo, ¿no? Claro, claro, así es. Y básicamente él me escribió unas palabras en la contratapa, ¿no? Ujú. Entonces, el mensaje me llegó que le saqué copia y lo enmarqué, pues, ¿no? Y lo tengo acá en mi escritorio, el mensaje, Ah, ¿no? chévere. Entonces, bueno, y me desea suerte en esa nueva etapa, ¿no? Yo tenía ahí una semana de haber entrado, creo. Y la verdad que es así, ¿no? La relación con ellos dos es bien, bien bacán, son dos buenos tipos, y hasta donde yo sé han mejorado mucho, porque antes cuando Mark no era el executive chairman, sino él ha ido creciendo también, creo que en un momento era dirección de manufactura del área comercial, sé que a veces tenía pues algunas actitudes un poco bruscas, ¿no? Y que algunas personas lo tomaban a mal, ¿no? Entonces, pero eso es parte también del conocimiento y el coaching que una persona pues, que lidera una organización debe tener, ¿no? No podría, debe tener. Creo que él se fue dando cuenta poco a poco, ¿no? Mejorando un trabajo en equipo junto bueno, mi jefa que tenía dentro dentro de su scoop de alternativas hacer este tipo de gestiones con los altos directivos, ¿no? Y ahora, pues, el Mark de las historias que yo escuché con el Mark que conozco ahora es totalmente distinto, ¿no? Es una persona súper, súper fácil de conversar, ¿no? Una persona con la que te puedes reír y contar cualquier chiste. De hecho, él a veces estamos en una conversación seria, ¿no? Y lanza un chiste, pero del más estúpido del mundo, ¿no? Y te matas de risa, ¿no? Y dices, bueno, ya, está de buen humor. Entonces, en verdad, son dos tipazos para mí, dos tipazos. Y bueno, Samuel, ha sido un gusto realmente conversar contigo, entender un poco tu trayectoria, todo lo que has hecho, que me parece súper interesante. Y
el llegar a esta empresa también, no solamente como que salir de quizás Latinoamérica como una especie de zona de confort, sino que entrar en una empresa con una cultura bastante interesante y llamativa, que por el nombre que es Crazy Shirts dirías, ah, es toda una locura, ¿no? Pero está organizada de una manera bastante correcta, adecuada, ¿no? Sobre todo para poder mantener esa cultura original. Eso creo que es esencial, que se pueda siempre mantener, ¿no? Y las cosas que me has ido contando también sobre cómo actúan en ciertos momentos, es evidente que lo tienen muy claro, saben exactamente cómo conectar con la gente. Eso me parece muy interesante y como un poco para cerrar, te voy a hacer un par de preguntas y a ver qué nos cuentas al respecto. Dale. A ver, una vez, yo sé que tú eres solías ser un buen atleta, un futbolista bastante destacado, un goleador. ¿Cómo te ves ahora con el deporte? Ya han pasado los años, pero igual siempre es bueno mantenerlo. Mira, te diré que cuando me pasaron esas lesiones, especialmente la última de la fractura de peroné, pensé en dejarlo, en ya pues, como te dije, ya la condición física no es la misma y pensé en ya colgar los chimpunes y dedicarme a un deporte más tranqui, ¿no? Acá la gente juega mucho golf. Yo no me veo jugando golf porque la verdad que no soy muy bueno, pero bueno, se podría aprender, ¿no? Y me duró 3, 4 meses la decisión de no jugar, ¿verdad? Pero en un momento, pues, fui a acompañar a mi hermano a un partido y me empezaron a picar los pies por entrar, ¿no? Y dije, no, no puedo, no puedo. Y nada, volví a jugar, estoy jugando de nuevo, estoy en un campeonato con algunos peruanos acá, y espero, ojalá que ya no me ocurran alguna lesión de gravedad. También le he bajado el acelerador a la intensidad con la que juego, ¿no? Ya no es la misma, el cuerpo no da lo mismo, pero espero que no me abandone, ¿no? Que el fútbol no me abandone a mí, ¿no? Eso espero, en verdad. No, no te va a abandonar de todas maneras. El deporte, cuando lo tienes, Sí, lo buscas, es el espíritu. sí, sí, sí. Está muy bien. Y pues después de haber tenido esas roturas, ¿no? De tendones de Aquiles, ¡ala, qué horrible! Más la fractura de peroné. Fuerte, ¿ah? Complicado. Sí. Pero bueno, quería hacerte esa pregunta como que a nivel personal. Em, pero también a nivel profesional, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? Porque creo que has hecho un cambio de enfoque, estás construyendo una nueva vida allá en Estados Unidos, con esta marca también. ¿Cómo te ves? Mira, mi objetivo es ya, digamos, establecerme completamente acá. Bueno, ya estoy establecido, ¿no? Pero a lo que voy es profesionalmente hablando, quiero seguir, digamos, adquiriendo conocimientos, pero de repente de diferentes estados, porque ya manejo la ley laboral de Colorado, ¿no? No todos los estados tienen las mismas leyes, ¿no? Es más Ujú, complicado acá el tema legal en los Estados Unidos, ¿no? California tiene la más compleja y es probablemente la más similar a Latinoamérica, ¿no? ujú. Pero bueno, vamos, eso es una de mis metas, ampliar un poco, tal vez a una empresa, no sé si acá, dependiendo de cómo vaya la situación, pero si se da alguna oportunidad de una empresa mucho más interestatal o a nivel americano, de las Américas o global, pues analizaré esas opciones, ¿no? Pero básicamente quiero ampliar ese conocimiento, ya no tanto en Colorado, ¿no? Sino un poco más a otros estados, o si se puede a otros países, mejor, ¿no? Y a nivel académico, una de mis metas es hacer mi MBA. Quiero hacer un MBA en alguna universidad top. De hecho, lo tengo bastante masticado. Espero que eso pase en los próximos 3 años. Si se puede Harvard, espero que sea Harvard. Si no, veremos cuál, pero quisiera que sea una de esas, ¿no? Buenísimo. Eso ya lo tienes pensado. Sí. ¿Tiene un objetivo temporal? O sea, lo has colocado con una línea de tiempo. ¿Tienes pensado de repente en algún momento específico? No específico, pero sí creería que entre 3 y 5 años. Ese es el Ok, tiempo que manejo, ¿no? vale, está bueno eso. Y ya es ahora una pregunta también a nivel profesional y a nivel de laboral en esta empresa en donde estás, ya quizás un poco más a corto plazo, ¿no? Pero ¿cómo ves el crecimiento o qué ves como horizonte para esta empresa? ¿Qué es lo que está queriendo lograr pronto? Mira, de hecho tenemos 30 tiendas, pero dentro del plan de los próximos 3 años me parece es abrir 3 o 4 más. Ojalá se dé, porque eso obviamente entre más ventas
mejor, y todos ganan, ¿no? Y obviamente yo quisiera que con eso también la estructura se amplíe, se modifique, aspirar ya tal vez a una gerencia, ¿no? En esta empresa, pero eso va a determinar netamente el crecimiento del negocio, ¿no? De hecho, en los últimos años ha crecido, teníamos 28 y en el último año abrimos 2 tiendas, ¿no? Una de ellas dentro de un hotel en Las Vegas. Teníamos una tienda en Las Vegas, pero ahora se ha abierto una dentro de un hotel, dentro del Hotel Venetian. Y bueno, el tema va por ahí, estamos viendo nuevas locaciones donde pueden abrir tiendas, estos sitios medios paradisíacos y recónditos, que haya potencial, ¿no? Bueno, eso es un trabajo que de hecho le gusta a Scott y a Mark hacer ellos mismos, ¿no? Ellos mismos toman un avión y se van pues por allá a ciertos lugares. Por ejemplo, yo estuve en Key West este fin de semana, en Florida, ¿no? Que es la punta más baja de la Florida, donde cruzas un puente que atraviesa el mar, ¿no? Y ahí la empresa tiene 2 tiendas. Y es una ciudad muy chica, ¿no? Pero está tan focalizada y tiene un nicho de mercado tan específico que tenemos 2 tiendas ahí. En el último callo. Claro, el último callo, en el lado norte y en el lado sur, para que no tengas que caminar donde te quedes. Si te quedas al lado norte, vas a tu tienda. Si te quedas al lado sur, tú también, ¿no? Entonces es un poco la figura, ¿no? Que ojalá se sigan dando y que sigan creciendo de esa manera, ¿no? Y en temas de innovación, de tecnología, así, ¿cómo ves el tema? Porque ya tú sabes que no se deja de hablar de la inteligencia artificial. Entonces, ¿tú utilizas en la empresa, están haciendo algo específico con ello? De hecho, la empresa nos pagó una capacitación de IA hace unos Ujú, meses a varias personas, de ciertos puestos hacia arriba, ujú, para asimilarlas en nuestros procesos. Yo uso mucho IA para, digamos, ciertas cosas críticas, entre ellos los temas legales. Para otras cosas no las uso, no es que lo tenga que usar al 100% y para cada cosa que haga. Para eso uno discierne qué me sirve y qué no me sirve, ¿no? ujú. Pero sí, en de recursos humanos nosotros usamos IA, sé que en operaciones también usan IA. Lo que están haciendo es básicamente desarrollando un propio hub de TI soportado por la IA para poder mejorar la experiencia en la página web, en servicio al cliente, ¿no? Tener nuestros propios, digamos, portales y cosas así relacionados a las ventas, ¿no? Es una vaina bien interesante que lo planteó el otro día el CEO, bien chévere, pero en verdad esperemos que sí llegue a buen puerto, ¿no? Eso está en desarrollo, este hub, pero las Estás capacitaciones ya las tenemos. tipo conectando marketing, ventas y operaciones. Correcto, Ok, eso está correcto. bueno. Está Ujú, bueno, ¿no? Transversal, sí. así, es genial, ¿no? Pero bueno, ese proceso está en desarrollo, ¿no? Pero nosotros en cada área utilizamos ya IA, ¿no? Bien, vale. Bueno, y para cerrar, a ver, déjale un consejo o un mensaje a alguien que esté viendo esto. De repente, emprendedores, empresarios, personas que están trabajando en una organización. ¿Qué tipo de mensaje quisieras dar? Mira, si yo tengo que dar un mensaje a nivel de mi experiencia en general, no voy a hablar solo de Ujú, Estados Unidos, porque al final, bueno, algunas empresas se manejan de manera similar, no importa dónde estés, y a veces los problemas son los mismos, no importa dónde estés. Es que si tú eres un emprendedor y buscas algo, tiene que ser alineado a tu propósito personal o a la cultura personal que tú quieras impartir, ¿no? No puedes ser no leal contigo mismo en ese sentido, ¿no? Porque tú creas algo y lo creas de la manera tal cual tú lo ves o como quieres que sea. Entonces, no puedes desarrollar una visión de un negocio de una manera y comenzar con tu cultura pues, por otro lado, ¿no? Creo ujú, que no vas a ser exitoso, creo que no te va a ir tan bien o que cuando decidas retomar el rumbo no va a ser tan fácil o muy costoso, ¿no? Le diría a los ujú. emprendedores que si desean empezar algo así, empiecen alineando eso, ¿no? Tengan un propósito personal, lo alineen al negocio y que en base a eso desarrollen las estrategias, ¿no? Ujú. Me parece importante y potente el mensaje, ¿no? Como ser leal a ti mismo y ser leal a tu cultura. Es lo que nos has compartido. Correcto. Muy bien. Gracias, Samuel. Chévere. Ha sido una Gracias, buena Edu. entrevista, una buena conversación, varios temas y te deseo todo lo mejor. Éxito, que en tu vida profesional, en todas las cosas que quieras hacer. Si entras a Harvard, mi respeto, vas a estar en otro nivel. Pero en general, chévere que este viaje haya sido bastante bueno, positivo, y no te me lesiones más porque Sí, sí, sí. Ahí le bajé el acelerador, así que vamos a ver.
Bueno, te agradezco, Edu, en verdad ha sido muy divertida esta entrevista, le he pasado bien. Te deseo lo mejor en este proyecto que tienes, como te dije, yo había visto un par de tus entrevistas, y me parecieron muy llamativas desde el buen sentido, ¿no? Me parece chévere que busques eh, empresas o emprendimientos con propósito, ¿no? Creo que esas son las cosas que pueden ser sostenibles, ¿no? Excelente. Bueno, te mando un abrazo, mucho cariño a tu familia también, que Igual. estarán divididos acá entre Perú y Estados Unidos. Eh, igual, cuídate, compadre. Dale, Nos vemos. éxito.